Muy buenos días, jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy día tenemos una clase nueva, distinta con respecto a la semana anterior. La semana anterior, recuerden que vimos las medidas de tendencia central y hoy día nos corresponden las medidas de dispersión. Quien les habla es su profesor Claudio Sáez Jara, y quien me acompaña es la profesora docente diferencial Patricia Vargas Erices, que voy a dejar a continuación para que comience la clase. Ya, chiquillos. Buenos días, saludarles nuevamente. Espero se encuentren muy bien y estén preparados y motivados para aprender la clase de hoy. Hoy día vamos a ver, como dijo el profesor, las medidas de dispersión, pero para eso vamos a activar un poquito los conocimientos previos de lo que hicimos las clases anteriores. Primero, ¿cuál era el objetivo de aprendizaje? Lo vamos a leer. Es conocer los conceptos de las medidas de dispersión, sus fórmulas matemáticas y aplicarlas para obtener resultados estadísticos que suelen ser utilizados en situaciones de la vida cotidiana. ¿Ya? Así que acá también van a tener que aplicar fórmulas y estas fórmulas las van a tener que aplicar en situaciones de la vida diaria. Así es que tienen que estar muy atentos y cualquier duda que tengan, háganla saber al tiro por medio del chat o por activando sus micrófonos. ¿Ok? Vamos con esos conocimientos previos. Yo sé que algunos ya manejan estos conceptos, así que espero que vayamos compartiendo. Medidas de tendencia central. Teníamos el promedio, la mediana y la moda. ¿Alguien se acuerda cómo se determinaba el promedio? A ver, esas cabecitas, echemos a andar los conocimientos previos que tengamos por ahí. ¿Cómo se obtenía el promedio? ¡Wow! ¿No quieren ganar ¿Están medio puntos dormidos décimos, parece? todavía? Era Sí. sumando todo y Sumando después todo dividiéndolo por la cantidad de números que había. eso mismo. Exactamente. Tenemos una cantidad de datos, ¿cierto? Y esa cantidad de datos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el total de los datos, los vamos a sumar y a partir de eso los vamos a dividir por la cantidad total de datos que tengamos, ¿sí? Tenemos la mediana también. A ver, ¿qué me pueden decir de la mediana? Que se ponen todos los Es la que está al medio. números en orden y se ve el número del medio. Exacto, lo que tú dices es muy importante. Primero nosotros tenemos que ordenar los números en forma de menor a mayor siempre, y posterior a eso nosotros determinábamos cuál era el número que se encontraba en el centro. A partir de eso había una condición: cuando eran números pares, por ejemplo, teníamos dos numeritos que quedaban adentro. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Sumar los dos y dividirlos. Exactamente, y ahí determinábamos nosotros nuestra media. En el caso de que eran números impares, siempre nos iba a quedar un numerito al medio, entonces no era necesario hacer ese procedimiento, ¿sí? La moda. Yo creo que acá todos se acuerdan quién era la moda. Para sacar la La moda que hay más que ver el veces número se que más se repite. Exactamente, muy bien, chiquillos, gracias por su participación. La moda es el que más se repite dentro de los datos o la información que nosotros nos presenten. Recuerden que estamos viendo los datos de manera agrupada, ¿cierto? Sigamos con la siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Alguien quería mencionar algo? No, creo que se le quedó el micrófono encendido. Entonces, dice: encuentra el promedio, la mediana y la moda para los siguientes valores. Tenemos el registro de la temperatura de 7 estudiantes. Cada uno de ellos se ve ahí, que fluctúa entre los 36, los 35, los 37 grados, ¿cierto? Cada uno acompañados por su décima. Por ejemplo, 37,6, etcétera, etcétera. Ahí tenemos lo que ustedes mencionaban en la activación de conocimientos previos. ¿Qué tenemos que hacer aquí para sacar el promedio? sumarlo. Sumar todos los datos y después dividirlos por la cantidad de datos que hay. Ya, ¿y cuántos datos tenemos acá entonces? 7.
7. 7. Entonces, ¿cómo nos debería quedar esto? De la siguiente manera. Tenemos 35,1 más 35,5 más 36,5 más los 36,7 más los 36,8 más los 37,2 más los 37,6. Todo eso lo vamos a sumar. Posterior a que tenemos la suma, lo vamos a dividir por 7. Y eso nos va a dar el promedio, que vendría a ser 36,486 centésimas. ¿Sí? Y eso lo vamos a aproximar a 36,5 grados. Ese es el promedio que tienen de los 7 estudiantes. El promedio de la temperatura es 3,5 grados Celsius. ¿Sí? La mediana. Acá había algo súper importante que yo les dije. ¿Qué es lo que había que hacer primero? Ordenarlo de Ordenar de menor a menor a mayor. Exacto, tenemos que ordenar de menor a mayor los datos, ¿sí? Siempre cuando nosotros estudiamos los datos que están agrupados, lo ideal es ordenarlos de menor a mayor, para así nosotros determinar de manera exacta nuestra mediana, ¿sí? En este caso, ¿cuál tendría que ser nuestra mediana? El Considerando que hay 7 36,7. datos, ¿cierto? 36,7. Muy bien, eso es correcto. Entonces nuestra mediana será 36,7 de este grupo de estudiantes, que tiene una temperatura de 36,7. ¿Sí? Ahora la moda, uy, pasó ahí. Oiga, profe, ¿Sí? ¿cuándo era en qué mediana era que se tomaban los 2 de al medio? Cuando Cuando quedaba teníamos, ya, en este caso tenemos nosotros 7 números, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos números impares. En el caso de que fuesen 8 números, ahí nos quedarían 2 en el centro. ¿Ya? En el caso de que son números pares, ahí tendríamos que hacer esa división. Ah, ya. Tía, ¿Ya? no entendí en esa, ¿cuál es el resultado de ahí? La que va al medio, ¿cierto? Exacto, la que va en el centro. Mira, Y contamos... si los dos si quedan dos al medio, ¿cuál sería el resultado? Ya, si tocaran 2 al medio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sumar los que están en el centro. Vamos a sumar las dos cifras y las vamos a dividir en 2. Una vez que yo tengo ese numerito, esa va a ser mi mediana. Ya, bueno, profe, gracias. Ya. Eso, muy bien. Sigan preguntando porque así vamos aclarando al tiro las dudas y para después lo que venga ya van a estar claritos. ¿Sí? Muy bien. Sigamos con la moda. La moda, Profesor. según lo que ustedes me mencionaban, Profe, era... ¿Sí? Según lo que ustedes me mencionaban, la moda era el Profesor. número que más se repetía. ¿Sí? Se le corta mucho. ¿Qué pasa si qué pasa si el internet me saca y después aparece la asistencia de nuevo, no? Si te anotaste en el chat, sí. Si no te has anotado, no vas a aparecer. ¿Ya? No, es que me anoté cuando inicié, pues, y si me saca el internet, igual aparece la asistencia. Sí. Sí, sí. Ah, ya. Ya. Continuamos entonces. La moda, como les estaba contando, es el número que más se repite dentro de los datos agrupados. ¿Ya? En este caso, observen la diapo y digan, ¿cuál es la moda? No hay moda, profe, no hay ningún número que se repita. Exacto, no hay ningún número que se repita. Eso igual podría pasar, ¿cierto? A veces íbamos a tener una moda, 2 modas, hasta 4 modas, 5, ¿cierto? Era el que más se repetía, pero en este caso no hay ninguno que se repita. Por lo tanto, la moda no existe. Muy bien, muy atentos, chiquillos. Yo te jóvenes. Ahí, Sí, muy bien, ahora profesora Patricia.
Sí, ahora van a continuar con el profesor Claudio porque van a aprender hoy lo que es las medidas de dispersión, así que pongan mucha atención para posteriormente hacer algunas pequeñas actividades o preguntas. Nuevamente retomamos el objetivo de hoy día. Siempre es importante, estudiante, que nosotros podamos lograr qué es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Nosotros hoy día vamos a aprender conceptos, vale decir, vamos a tener una información y nosotros esa información la vamos a almacenar para después posteriormente usarla. ¿Ya? Así que hoy día vamos a ver conceptos. ¿Qué conceptos? Con respecto a las medidas de dispersión. Así como en la clase anterior vimos conceptos, qué es lo que era universo, qué es lo que era muestra, qué es lo que era la moda, qué es lo que era la mediana, hoy día también van a aparecer conceptos sobre las medidas de dispersión. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de varianza, desviación media, coeficiente de variación, de rango. Vamos a hablar de distintos conceptos y que a su vez estos conceptos jóvenes, como dice el objetivo de aprendizaje, hay fórmulas matemáticas. Así que voy a necesitar que ustedes tengan su celular a mano, si es que tienen alguna calculadora por ahí, eso a lo mejor es muy antiguo, a lo mejor no se van a topar con calculadoras jóvenes, o los que tienen más habilidad matemática, basta con que tengan un cuaderno antiguo, un lápiz y desarrollemos juntamente los ejercicios que están acá. ¿Por qué les pido que me ayuden? Porque muchas veces, estudiantes, a veces uno realiza un cálculo y en el apuro, en el afán, a veces de realizarlo de manera rápida, se equivoca y el resultado justamente se equivoca y ustedes pueden tener la certeza. Así que yo en eso, alumnos, soy llano a recibir la opinión de ustedes, me pueden decir, profesor, pero sabe que a mí este resultado no me dio. Entonces, resumiendo, nuestro objetivo, vamos a conocer conceptos nuevos con su fórmula y las vamos a aplicar, o sea, vamos a ir desarrollando ejercicios o ejemplos junto a alumnos porque tengo que irles guiando, ¿ya? Lo primero, tenemos una clase así como nosotros, ¿cierto? Ahí están, antiguamente, antes que viniera esta pandemia, le están preguntando al profesor, ¿qué son las medidas de dispersión? ¿Ya? Y ahí uno de los estudiantes le dice que las medidas de dispersión, fíjense el nombre, dispersión, dice, muestra la variabilidad o dispersión de nuestros datos. Lo que quiere decir, jóvenes, es que lo que lo va a reflejar todo esto que vamos a aprender es cuán lejano estamos de la realidad. Si es que los datos que nosotros tomamos están correctos, vale decir, si el promedio que nos dio es efectivo, es como el promedio de nota a usted a final de año, pues chiquillos, cuando les da a algún estudiante le da 5,5, por ejemplo, y resulta que el estudiante sacó puro 7. ¿Reflejará eso? ¿Será correcto? ¿Estará bien? Si un estudiante siempre tuvo nota entre 7 y 6, le da un promedio 5,5, la medida de dispersión, de manera matemática, les va a decir, no, ¿saben qué? Hay un error, hay algo que no está bien. Para eso son las medidas de dispersión, son como para confirmar las medidas de tendencia central. Al revés, ¿qué pasa si un estudiante se saca entre 3 y 4, que no es el caso de ustedes jóvenes, estos son otros cursos anteriores, que se sacan 3 y 4 notas y le da un promedio 6,5 y le da promedio 7? Algo raro tiene que estar sucediendo. Entonces, las medidas de dispersión nos vienen a decir, ¿saben qué? Tus datos están dispersos, están muy lejanos a la realidad. No es lo que tiene que indicar. ¿Ya? Así que eso es la medida de dispersión. Muestra la variabilidad o lo disperso que son nuestros datos. Pregunta de prueba para cuando nos toque jóvenes, así que no se olviden de eso. Y fíjense algo, un dato que nos aporta el muchacho rubio ahí que aparece, nos dice, cuanto mayor sea el valor de la dispersión, jóvenes, dice que son más heterogéneos los datos. Concepto que lo vamos a ver ahora, que es lo que significa heterogéneo, ¿ya? Y dice, si los valores son más bajos, son más pequeños, nuestros datos son más homogéneos. Vamos a definir qué es lo que es homogéneo y qué es lo que es heterogéneo, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué significa homogéneo? Homogéneo significa que nuestros datos están más juntos, son más cercanos, son más exactos. Ambas gráficas, estudiantes, nos muestran que el promedio es 8,5, pero fíjense cuál es la diferencia de una gráfica con otra. La primera gráfica, los datos están más juntos, están entre el 8 y el 9, por lo tanto el promedio va a ser 8,5. Pero en la otra gráfica, que se llama heterogénea, que como significado dicen que los datos están más dispersos, si ustedes se fijan, tenemos datos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, nuestro espectro de datos está más disperso. Eso significa heterogéneo, que los datos están más dispersos, y homogéneo significa que nuestros datos están más reunidos, están más juntos, son más concretos. Por lo tanto, entre las dos gráficas jóvenes,
¿Qué nos va a dar un dato más certero? ¿Qué nos va a dar un dato más cercano? Va a ser la primera gráfica con los datos homogéneos. Eso es lo que nosotros buscamos siempre, que los datos sean homogéneos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, estudiantes? Con respecto a estos dos conceptos, homogéneo y heterogéneo. No se olviden, homogéneo, que los datos están más juntos, más agrupados, son más certeros, y heterogéneo es que los datos son más dispersos, más alejados de la realidad o del promedio. ¿Ya? Pasamos a la segunda. Tipos de medidas. ¿Qué los vamos a encontrar el día de hoy, jóvenes? Con todos estos conceptos. Vamos a hablar de rango, vamos a hablar de desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente. ¿Se acuerdan que la prueba anterior, la evaluación sumativa, una de las preguntas, la número 8, todavía me recuerdo, hablaba de esto, que les preguntaba cuáles son las medidas de dispersión y yo lo había hablado en una gráfica. Y lo vamos a ir definiendo automáticamente, jóvenes. No sé si alguien me puede ayudar a leer qué es lo que dice la definición ahí. ¿Quién me puede ayudar, estudiante, por alguna décima? A ver, alguien que me diga. Profe, ¿Quién por ahí? Yo, profe. Leonardo Castro. Leonardo tercero eléctrico, Castro. Ya, Leonardo, lo vamos a anotar aquí a Leonardo para que me ayude. Leonardo, ¿de qué curso eres, Leonardo? Tercero eléctrico B. Ya, Leonardo. Aguanta el tercero eléctrico, vamos, vamos, vamos. Ya, gracias por ese aporte de ese estudiante. Ya, Leonardo, déme la definición, Rango por favor. o recorrido. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. Ya, hasta ahí, Leonardo. Hasta ahí, muchas gracias. ¿Se fijaron, estudiantes? Es la diferencia. Cuando le hablan de diferencia, en matemáticas significa que es una resta. Por lo tanto, cuando les pida yo calcular un rango, jóvenes, ustedes automáticamente van a decir, ¿qué operación matemática tengo que realizar? Ah, es una resta. ¿Pero entre quién? Tenemos que restar dos números, el dato mayor y el menor. ¿Qué dato vamos a poner primero, jóvenes? Siempre el dato mayor. ¿Con qué objetivo, alumno, se hace de poner el mayor menos el menor? Porque podría ser al revés. ¿Pero por qué se pone el mayor menos el menor? Tiene una... ¿Porque va a ser una recta o no? Ya, porque va a ser una resta, pero para que el resultado nos quede Positivo. Más positivo. fácil, más fácil. Sí, más fácil, pero para que nos quede positivo el resultado, ¿ya? Entonces se pone el valor mayor menos el menor. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo por aquí, yo tengo... Ahí tenemos los datos. De cualquier situación, jóvenes, juntamos los datos 1, 3, 5 y 7. Esos son nuestros números, jóvenes. Y les piden calcular el rango. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que identificar, jóvenes, antes de hacerme la resta? Lo primero que tienen que identificar es el dato Mayor. mayor. En este caso, ¿cuál sería el dato mayor, estudiantes? El 7. El 7, excelente. Ya, el 7, uno solo, el mayor, un solo dato mayor, el 7. Y después tenemos que identificar el dato menor. En este caso, ¿cuál sería? El 1. Ya, muy bien. Ahí dice, solución. Tenemos todos los datos y buscamos. Dice, el valor menor es el 1 y el valor mayor es el 7. Por lo tanto, aplicamos la fórmula. Ahí está la fórmula. Valor máximo o dato máximo, como quieran ustedes llamar los jóvenes, menos valor mínimo. Se resta 7 menos 1, sencillo, jóvenes, no creo que sea difícil. ¿Alguien me puede decir cuánto es 7 menos 1 sin repetir ni equivocarse? 11. No, mentira, 6. Muy bien, 6. Ya, alguien dijo 11, puede ser en algún universo paralelo. Me siento todo un Mateo, profe. Muy bien, eso es importante. Ahora, esto no tan solo se puede aplicar a números pequeños, también se puede utilizar en números, en cifras, en dinero, vale decir como lo que aparece acá. Ya, aquí hay un caso, dice que la primera mitad del año pasado una empresa vendió hartos ositos de peluche, en lata estos ositos, y dice que tuvieron estos resultados. En enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio obtuvieron los siguientes datos. Pregunta al público entonces, ¿cuál es el dato mayor que aparece acá? Porque tenemos que sacar el rango, ¿cierto? 18.600. 34.500. No, a ver, ordenémoslo. ¿Cuál es el dato mayor, jóvenes? 34.500. 34.500 me dicen algunos. ¿Ese dato de allá? ¿Ese es el mayor? Sí, profe. Mayor. Y ahora, ¿cuál es el dato menor, jóvenes, aquí? Si ustedes me pueden ayudar. El 12.500, profe. 12.500. Ya, 12.500 va a ser entonces el menor. Veamos si es así, jóvenes. Vamos avanzando con la diapositiva. Ahí está. Dice, valor máximo menos valor mínimo. Y ahí está la resta, 34.500 menos 12.500.
22.000. 22.000, profe. excelente, la matemática, jóvenes. Ya. ¿Qué es lo que estamos calculando aquí, jóvenes? Que se me olvida a mí, yo también a veces tengo estos lapsos. ¿Qué estamos calculando, jóvenes? Varianza. El rango. El rango, excelente. El rango es el dato mínimo o máximo. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es? Es el dato máximo menos el mínimo. No Bueno, se el olviden. mínimo. Ya, vamos, excelente. Entonces, entendimos que lo que era el rango es la diferencia entre el dato máximo y el mínimo. Ya. Eso más o menos es como un pequeño promedio, jóvenes, que es para comparar exactamente el promedio. Para eso es. Tenemos ahora, jóvenes, la desviación media. Estas definiciones, jóvenes, aparecen en el resumen, en el PPT que yo le envié y más lo que estamos viendo en clase. La desviación media. ¿Quién por ahí me puede ayudar con la definición a leerla, por favor? Alguien que me diga. Aquí, profe. ¿Quién? ¿Su nombre? Steven Gutiérrez. Steven Gutiérrez, ya Steven Gutiérrez. Steven, ¿de qué curso, hijo? Tercero eléctrico A. Tercero A, ya. Tercero eléctrico A, muy bien, chiquillo. Tercero eléctrico A. Ya, Steven. Léame la definición, por favor, hijo. Desviación media. Mide la cantidad promedio que varían los datos con respecto a su medida. Ya, muchas gracias, Steven. Sí, sí, se entiende. Ya, no se olviden, jóvenes, ¿qué es lo que está haciendo? Acuérdense que todas estas medidas de dispersión, lo que nosotros estamos tratando de hacer es verificar, es ver si es que el promedio, la moda, la media y todos nuestros datos están correctos, si es que están cercanos. Entonces, la desviación media, ¿qué es lo que mide? Mide cuánto varía los datos que nosotros tenemos con respecto al promedio, cuánto se aleja, cuánto se arranca de lo que nosotros vimos. Y aquí empiezan los problemas, pues, jóvenes, las fórmulas. Aquí aparecen fórmulas, chiquillos, y que se las voy a explicar qué significa esta fórmula. Tenemos aquí cada uno de los significados. Miren, fíjense, tenemos el X sub I que aparece acá. Y aquí necesito que me pongan mucha atención, estudiantes. ¿Qué es lo que es el X sub I? ¿El X sub I es la marca de clase o son los numeritos que nosotros vamos a obtener? ¿Ya? Se los voy a explicar con un ejemplo, ahí se va a entender mucho más. Menos, hay una resta aquí, menos esta U que aparece, jóvenes. ¿Y esta U qué significa? Y aquí aparece y dice que es el promedio o la media de una población. Alguien me puede decir, profesor, ¿pero por qué cambia de letra? Esto va a depender si es que es población o es una muestra, ¿ya? Pero después más adelante también le voy a hacer la diferencia, pero yo les voy a decir, chiquillos, tienen que sacar el promedio acá. Entonces, es el dato que a mí me dan, menos el promedio, dividido todo eso por n. ¿Y n qué es lo que es? El tamaño de la población. Recuérdense que el tamaño de la población es la cantidad de números que a mí me dan. Si me dan 5 valores, nuestro n va a ser 5. ¿Ya? Pero se los voy a explicar de mejor manera a través de un ejemplo alumno. Y otra cosa más, este símbolo que aparece acá como una E significa sumatoria, vale decir que yo tengo que sumar todos los datos restándole el promedio. Y hay otra cosa más que aparece en estas barras que están ahí en paralelo, que significa valor absoluto. Y aquí tengo la primera pregunta, ¿quién me la puede responder? ¿Qué significa valor absoluto, jóvenes? ¿Qué es un valor absoluto, estudiante? ¿Quién se lo sabe por ahí? Valor absoluto. El valor total. Ya, sí, anda cerca, está medio tibio, no es la respuesta correcta. ¿Qué es lo que es un valor absoluto, jóvenes? ¿Qué pasa con el número? Resultado. Ya, vamos por ahí, vamos más cerca. Todavía no va. ¿Positivo? A ver, alguien que se atreva, que me diga, profesor, un valor absoluto es... ¿Quién me puede responder eso? ¿Quieren ganarse puntos? Estoy regalando 5 décimas, jóvenes, 5 décimas. ¿Un número real o no? Ya, vamos cerca, número real, sí. Es el que tiene más valor de su signo, profe. Ya, se está acercando Rodrigo, por ahí está ganándose una décima, pero un valor absoluto. Por ejemplo, vamos a hacer aquí mismo, por acá lo dice. El resultado no negativo. Ya, tengo esa situación. ¿Cuál sería el valor absoluto de 5, jóvenes? 5. Ya, 5, y ahora el valor absoluto de menos 5. ¿Cuánto sería? 5. 5. Excelente. Entonces, ahí tienen la definición, pues, chiquillo. ¿Qué es lo que es un valor absoluto, entonces? Un número El entero. mismo número. Ya, un número. El mismo número sin importar su signo. Ya, Rodrigo. Su Rodrigo se acercó. positividad o negatividad. Ya. No sé si están de acuerdo los demás que Rodrigo se ganó los 5 décimas por ahora. ¿Qué dice el resto? No. No me Sí, dice está no. bien, está bien. Yo encontré que acertó más Rodrigo, chiquillo. Es el mismo número, solamente que cambia el signo, ¿no?
en el fondo es un número que queda sin signo, es solamente el valor, ¿ya? Si se fijan, el valor absoluto de 5, ese 5 puede ser positivo, Aunque ¿cierto? sea negativo, se pone en No eran positivo. 3 décimas. Exacto, aunque sea negativo, el valor absoluto, cuando ustedes le hablen jóvenes, en el fondo le están hablando solamente del número, no les interesa o no les importa el signo que tenga. Ustedes siempre tienen que anotar el número, eso es un valor absoluto, es el número solamente, ¿ya? Eso era a modo de que nosotros tuviéramos claro eso, jóvenes, ¿ya? Ya, continuamos con nuestra clase entonces. Tenemos que sacar la desviación media, jóvenes, y nos dan todos esos datos. Y ustedes, obviamente, como primera clase van a decir, pero profesor, no sé cómo que se calcula la desviación media. Ok, entonces tenemos la fórmula, y esa fórmula a mí no me dice mucho. Si ustedes me preguntan a mí, jóvenes, yo estando grande más o menos, empecé a identificar qué significa cada una de esas cosas, pero yo se los quiero tratar de explicar lo más claro posible. ¿Qué es lo primero que yo tengo que sacar, jóvenes? Y esto yo quiero que lo aprendan así de forma automática. Es el promedio. Esa U, jóvenes, que está ahí, la voy a anotar por acá. Esa U que está ahí, jóvenes, es el promedio. El promedio. ¿El promedio de quién, alumno? De los datos que a mí me dan, o De yo la tenga. población. Del Exacto, 10, del 12, del 15, del 18, del Exacto. 20. Exacto. Tengo la población de aquí, ¿cierto? De estos datos. Del 10, del 12, del 15, del 18. Saco el promedio. Si sumamos, me da 75 y dividido por 5. ¿Ya? 5 es por la cantidad de datos que hay y eso me da 15. Reservemos ese 15 por ahí, jóvenes. ¿Para qué ese 15, jóvenes? Este 15 es de esta fórmula, este. Entonces, cada uno de estos datos de aquí, ese X, estos son. Aquí los voy a poner aquí arriba, jóvenes. XY, XY. Para después resolver la otra. Exacto. Muy bien, alumno. Me agrada trabajar con ustedes, alumno. X. Cada uno de estos numeritos se va a llamar X para nuestra fórmula. Cada uno de esos. ¿Y qué vamos a tener que hacer con ellos? Restarle. ¿A quién le vamos a restar? El promedio. Al promedio. Al promedio. Y al final de todo eso, porque hay que sumarlo entre todos después, se divide por n. ¿Y n cuánto va a ser para nosotros, jóvenes? Por acá lo voy a poner. N la cantidad de números o muestras que tenemos. ¿Cuántas muestras tenemos, jóvenes, ahí? 5. 5. Muy bien. Sigamos entonces. Según la fórmula. Ahí tenemos dn. ¿Qué hizo? Tomamos el 10. ¿Se fijan? Ahí está el 10. Acuérdense, valor absoluto. Está el 10 menos 15, 12 menos 15, 15 menos 15, 18 menos 15, 20 menos 15. ¿Quién me puede ayudar? 10 menos 15, ¿cuánto da, jóvenes? Menos 2. Ya, menos 5. Menos 5, pero valor absoluto vamos a dejar ahí. Valor absoluto. Más 12 menos 15. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Excelente. 15 menos 15. ¿Está facilita Cero. esa? Cero. Excelente, chiquillo. 18 menos 15. 3 positivo. 3 positivo, muy 3. bien. Oh, Se están, dice pero... 3. Se dice 3, no 3 positivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? 20 menos 15. 5. 5. Ya. Ojo, ahora, consulta al público. Yo para sumar, ¿considero el signo negativo o trabajo como valor absoluto, jóvenes? Pregunta al público. Como valor absoluto. Como valor absoluto, excelente. Entonces, ya no se va a llamar menos 5, sino que para nuestra suma se va a llamar 5. Solamente. 5 Más, más exacto. 3. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros estamos votando estas paredes, estas líneas de ahí, tenemos que votarlas. Y al momento de votar esas paredes, jóvenes, o ese absoluto, los quedamos solamente con el número. Más 0, cuidado con equivocarse con el 0. Más 0, más 3 y más 5. ¿Cierto? 16 Y todo eso dividido en por 5. 5. Veamos si aparece. Ahí está el 16, ¿cierto? Voy a borrar lo anterior. Hoy están, pero excelentes, jóvenes. 16. Ahí está el 16. ¿De dónde salió este 16, jóvenes? Vuelvo a repetir, ese 16 salió de acá. De la sumatoria. De la sumatoria. Menos sumatoria, 5, profe. acá salió menos 3, ¿cierto? Acá salió 0, acá salió 3 y acá salió 5. De allá salió. Pero si alguien suma aquí y alguien puede decir menos 5 más 5, profe, eso es 0, menos 3 y 3 es 0, por lo tanto lo da todo 0. No. ¿Por qué no se toman porque los estamos signos? considerando El valor absoluto. absoluto, Y era lo excelente. mismo el signo. Excelente, chiquillos, los que me están respondiendo. 16 dividido 5 nos queda 3,2. Entonces, jóvenes, ¿qué significa este número? Recuerden que es cuánto este número se desvía de cada uno de estos valores que aparecen acá o de nuestro promedio. Entonces, ¿cuánto se aleja de nuestro promedio, jóvenes? Deja 3,2 en datos. O sea, no es un valor tan lejano, ¿ya? Se aleja 3,2.
Esto se aleja del promedio de nuestros datos. Mi dato, por ejemplo, el 10 se aleja 3,2, el 12 se aleja 3,2. ¿Sí, Profe, hijo? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿El resultado siempre va a ser exacto o no? No, a veces da decimales, a veces da Y enteros. en eso cuando es un decimal infinito, ¿qué se hace? Lo dejamos en uno solo, en décima. En ¿Ya? uno solo, siempre va a ser en uno. Sí, dejémoslo en Pero uno. lo A aproximamos, menos ¿no? que yo les diga. Yo puedo Ya, decir, chiquillos, bueno, vamos a trabajar en centésima, o vamos a trabajar con 2 decimales o con 3. Pero yo les voy a indicar, ya. cosa que tengamos las cosas claras. Excelente pregunta, Bueno, por por ahí. eso quería... Sí, Profe. de todas maneras. ¿Se entendió entonces un Cristóbal poco, chiquillos? Estrada, por favor, no te lo Ya, nomás, profe, que no Cristóbal, se lo muy olvide. bien. Ya, mire, entonces vuelvo a repetir, jóvenes. La desviación media, vamos a borrar acá, para ahí que se entienda. La desviación media, jóvenes, es tomar todos nuestros valores que están acá, y lo primero que tienen que hacer, jóvenes, y por favor apréndanselo así como el profesor se lo enseñe, es sacar el promedio. ¿Por qué tenemos que sacar el promedio, jóvenes? Que esto es lo que nosotros vimos en las clases anteriores. Porque la fórmula de desviación media me pide que conozcamos el promedio. Esto, el promedio, esa U. Se va a llamar así ahora, promedio, la U, con esa letra. Una vez que saquemos el promedio, jóvenes, cada uno de los datos que nosotros tenemos acá, el 10, a cada uno de esos datos le vamos a ir restando el promedio. Siempre va a ser así, se le resta. Pero fíjense algo, antes que yo haga la resta, debo poner las líneas de absoluto. ¿Para qué? Para que yo no me olvide, una vez que yo sume todos los resultados, los sume de forma positiva, o solamente sume el número sin el signo negativo, por favor, de lo que quede adentro, ¿ya? Habíamos dicho que aquí 10 menos 15 nos queda menos 5, pero al momento de sumar, lo sumábamos como 5 y no como 5, ¿ya? Y por lo tanto nos queda 16, esa suma de todos estos numeritos que aparecen acá. Se divide por la cantidad, en este caso de muestras, que tenemos 5, y nos da 3,2. ¿Ya? Eso es la desviación media. Vamos a repasar más, no se preocupen, jóvenes. Esto lo vamos a ver en distintas clases. La varianza. ¿Quién se quiere ganar otra décima ahí para leer varianza? Me dice su nombre. Yo quiero. Nombre. Ya, Cristóbal Estrada. Ya, Cristóbal. Cristóbal, ¿de qué Tercero curso le eléctrico dijo? B. Tercero eléctrico B. Tercero eléctrico B. Ya. Ya, Cristóbal Estrada. Varianza. Busca medir la cercanía de cada uno de los datos numéricos con el promedio de una muestra. Ya, muchas gracias, Cristóbal, muy amable, hijo, ahí se ganó sus puntos. Ya, miren, fíjense, la desviación media buscaba la distancia, cuán lejos estaba. Ahora la varianza busca cuán cerca estamos de llegar a ese promedio, si es que está cercano a nuestros datos. Y ahí aparecen dos fórmulas, jóvenes, que si uno las mira, pareciera que fueran a calcular la distancia de aquí a Marte para ir a buscar agua y traerla de vuelta sin que se pierda ninguna gota, ¿cierto? Eso aparecen esas fórmulas. Pero al mirarla así, no son tan terribles, jóvenes, porque se las voy a explicar a través de ejemplos. Siempre siento yo que es mejor aprender con ejemplos. Tenemos un ejemplo entonces. Para los siguientes datos, y ahí tenemos los mismos datos, se repiten los mismos anteriores, el profesor no cambió los datos, puso los mismos. Y ahí tenemos los datos. Y vamos a ocupar esa fórmula, alumnos. Yo les voy a ir indicando qué fórmula se ocupa. En este caso, una población. ¿Ya? Ahí tenemos la fórmula. Vamos a ir describiendo. ¿Se fijan? Esa X sub I, ¿qué es lo que vendría siendo, jóvenes? ¿A quién le asignamos eso? Los datos que aparecen ahí. Ahí le vamos a ir poniendo eso. XY, 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 XY. Cada uno de esos números se va a llamar X sub I. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? ¿No hay problema, jóvenes? No hay problema. Sí. No, ninguno. Esa U que está ahí, jóvenes, va a venir a ser nuestro promedio. Lo mismo que el anterior. No hay ningún cambio. El profesor no ha hecho ningún cambio, nada. ¿Cómo se saca el promedio? Ya lo habíamos aprendido en las clases anteriores. Se suman todos los datos, se divide por 5 y nos va a dar 15. Y ese 15 lo vamos a reservar. ¿Qué vamos a hacer con ese 15, jóvenes? La fórmula me dice que cada X sub I lo tengo que restar por el promedio. Veamos si ahí está, jóvenes. No sé si se alcanza a lograr a ver ahí algo. Está medio borrosa la lámina, alumno. Sí, se ve. Se ve, ya. Pero fíjense en algo. Ya no están las líneas de valor absoluto. No están las líneas. No están esas líneas. Sino que ahora tenemos paréntesis, ¿cierto? Y además le acompaña algo ese paréntesis, jóvenes. Está elevado al cuadrado. Ya. Vamos a ir paso por paso. Jóvenes. Ya, tenemos 10 menos 15. Eso nos va a dar igual a menos 5, ¿cierto? Lo vamos a poner en paréntesis aquí. Vamos a poner menos 5 elevado a 2 más el otro valor
12 menos 15, ¿cuánto nos quedan, jóvenes? Menos 3. Menos 3 al cuadrado. Por favor, tienen que ir haciéndolo Eh. de esa manera. Esto es 0, ¿cierto? 0 al Sí, cuadrado. al cuadrado. 18 menos 15 nos queda 3 al 3 al cuadrado. Cuadrado. Y el otro nos quedaría 5 al cuadrado, ¿cierto? 5 al cuadrado. Ya. Hice Sí. la resta. Ahora, pregunta también al público. Propiedad de las potencias. ¿Qué pasa con el resultado? Independiente si la base es positivo o negativo. ¿Qué me dice a mí cuando un número se eleva al cuadrado? ¿Qué pasa con el resultado, jóvenes? ¿Quién me dice nombre yo? Y lo digo. Que se multiplica por el mismo número, dependiendo por cuántas veces está elevado. ¿Ya? Pero ¿cómo va a quedar el resultado? Independiente si la base es positiva o negativa. ¿Cómo va a quedar el resultado, Profe, jóvenes? ¿Quién me puede decir? positivo, profe. ¿Quién me Va a dice quedar por ahí? positivo. Nombre, apellido. Positivo. Va a quedar positivo, profe. Negativo, positivo. ¿Pero quién me dice el nombre? ¿Qué Cristóbal escribe? Estrada va a quedar positivo, dice aquí. Es que Cristóbal ya participó, Cristóbal. Ya Queda, tiene. me voy a Dejemos matar. otro. Dejemos otro, Cristóbal. ¿Quién por ahí? ¿Quién quiere ganarse unos puntitos? El Fabián Díaz dijo. ¿Quién, por favor, el nombre? Carlos Gatica aquí. Ya, Carlos. Carlos, dígame, hijo. ¿Qué pasa con el resultado de una No sé si potencia elevado? ¿Perdón? Yo creo que, por ejemplo, si está negativo por negativo, me parece mucho que da positivo y va a cambiar así la cuestión. ¿Ya? Entonces, si la base es positiva o negativa, al elevarse al cuadrado, el resultado siempre va a quedar Positivo. positivo. Ya, Carlos, ahí se ganó unos puntitos. Entonces, jóvenes, ese 5 al cuadrado, el resultado siempre va a quedar positivo, independiente si la base es negativa o si es positiva, da lo mismo el signo. Como está elevado al cuadrado, siempre la base va a quedar positiva. ¿Ya? Y ahí está, vamos a borrar para que se vea bien, jóvenes. Ahí está el resultado. 5 por 5, 25. 25 exacto, 3 al cuadrado da 9, 0 al cuadrado, no importa que lo que esté elevado al 0, siempre va a quedar 0, según las propiedades de la potencia. 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. ¿Se fijan? Eso hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia, alumno? La diferencia entre calcular la desviación media y la varianza es que el resultado, los otros se sumaban, pero acá hay que elevarlos al cuadrado. Es el único paso diferente que hay que hacer entre la desviación media y la varianza. Se suman todo ello, se divide por 5, nos da 25 más 9 más 9 más 25 da 68. No sé si eso está correcto, vayan sacándome la calculadora, porque si me equivoco, punto para el alumno, si es que eso es así. Dividido 5... profe. Ya, excelente, gracias, Dylan. Dividido 5 nos da 13,6. ¿Ya? 13,6 puntaje. Entonces, ¿cuán cercano está al promedio, jóvenes? Si el promedio da 15 y nos dio 13,6 y si lo aproximamos quedaría casi en 14. Pregunta al público, ¿está cerca? ¿Está cerca? Relativamente, sí, ¿cierto? Cerca, sí. Relativamente bien. Esto es para que ustedes lo aprendan, chiquillos. Si la varianza les da muy alejada, jóvenes, revisen los ejercicios porque puede que se hayan equivocado en algún paso. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Se saca el promedio. Cada uno de estos valores son X sub Y, se le resta 10 menos 15, 12 menos 15, 15 menos 15, 18 menos 15, 20 menos 15. Cada uno de los resultados que nos dio de esa resta interna tenemos que elevarla al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula los pide así. Después que se eleva al cuadrado se suma, nos da 68 y después se divide por 5. Y eso nos queda 13,6. ¿Ya? Desviación estándar, me voy a ir apurando, jóvenes, porque ya nos están quedando algunos minutos de la clase. La desviación estándar, jóvenes, es bien sencilla. Esto muestra cuánta variación hay entre los datos que nosotros recopilamos, entre un dato y el otro, entre el 10 y el 12, miren, por ejemplo, eso. Entre el 10 y el 12, ¿cuánta variación hay con respecto a lo que nosotros estamos calculando? Se saca la desviación estándar. Miren, bien sencillo. ¿Cómo yo calculo la desviación estándar, jóvenes? Ahí está todo lo que hicimos anteriormente, se sacó el rango, se sacó el promedio, sacamos la varianza, jóvenes, y ahí está el 13,6. ¿De dónde salió este 13,6, jóvenes? ¿Se acuerdan de dónde salió ese 13,6? De la varianza, ¿cierto? La varianza los dio 13,6. Ya, y yo les pido sacar al tiro, alumnos, necesito calcular la desviación estándar. ¿Cómo se calcula? Mire, fíjense, bien sencillo. Tomo la varianza, los 13,6, y le aplico raíz cuadrada. Nada más que eso. No hay que hacer ningún otro cálculo anterior, jóvenes. Toman la varianza, le aplican la raíz cuadrada y nos daría al tiro la desviación estándar. Esta es la más rápida, jóvenes. Entonces,
Tomamos los 13,6 que nos dio del ejercicio anterior o del ejemplo anterior, le pongo la raíz cuadrada y nos da 3,7. No sé si a alguien le da distinto, jóvenes. Raíz cuadrada. ¿Cómo era la raíz cuadrada? Ya ni me acuerdo. En la calculadora, ustedes aprietan raíz cuadrada, ponen el número 13,6 y nos da 13,7. Aquí necesitamos la ayuda de la calculadora. ¿Cómo era que se sacaba la raíz cuadrada? Es como elevarla a un la medio. mitad. Elevarla a un medio. Se eleva a un medio. 13,6 elevado a un medio. Ya, bueno, después la prueban. No, ahí usamos calculadora. Ya, entonces nos da 13,7. Entonces, este dato, ¿qué me está representando, jóvenes? Según la definición dice cuánta variación hay entre un dato y otro. Entonces, entre el 10 y el 12 me dice que hay una variación de 3,7. Y ustedes me dirán, profesor, pero entre el 10 y el 12 hay dos números. Y aquí me está diciendo 3,7. Pero recuerden que esto está calculado con respecto a un promedio, está calculado con respecto a una desviación media, una varianza, y esto más o menos es lo que da con respecto al centro, al 15. Esto es lo que se aleja cada uno de los datos entre sí, jóvenes. No se olviden, entonces. ¿Cómo se saca la desviación estándar? Primero tienen que sacar la varianza, como lo vimos en el caso anterior. Se le aplica la raíz cuadrada simplemente a la varianza, 13,6 que nos dio en el caso anterior, y así de sencillo nos da 3,7. ¿Ya? Si dan más decimales, lo aproximamos a uno solo estudiante. ¿Ya? Esto en la tarde lo vamos a repasar en todo caso, no se olviden, jóvenes. Y por último, los queda el coeficiente de variación, jóvenes, dice que se utiliza para comparar, en la clase de la tarde vamos a comparar dos resultados de dos jóvenes nadadoras que tienen muestra y para eso sirve el coeficiente de variación. Ahora, ojo, aquí dice, se calcula siempre y cuando el promedio sea mayor a 0. ¿Qué pasa si nosotros dividimos por un 0, jóvenes? ¿El resultado nos va a dar? 0. Entonces, por eso no se puede dividir por 0. Por eso que si el promedio nos da igual a 0, no se saca coeficiente de variación. ¿Para qué sirve el coeficiente de variación, jóvenes? Para comparar dos resultados, dos distintos trabajos. Se los voy a explicar acá. ¿Cómo se saca? Tenemos de nuevo todos los datos que ya hemos calculado anteriormente, jóvenes, y sacamos el coeficiente de variación. ¿Qué necesito para el coeficiente de variación? Eso. ¿Qué es lo que es? Eso es la desviación estándar, que nos había dado 13,7, y se divide por el promedio. Acá está el promedio, jóvenes, que nosotros habíamos sacado anteriormente. Eso de ahí, jóvenes, la sigla es de desviación estándar, ese. Y el de abajo que está ahí en el denominador, eso se llama promedio. Se hace la división simplemente y eso nos da 246 y yo lo aproximé a 0,25. ¿Ya? Lo multiplico por 100 para que nos queden en porcentaje y nos queda 25%. Entonces el coeficiente de variación para nuestro trabajo acá es de un 25%. Eso quiere decir que varían en total. Nuestros datos variaron un 25% con respecto a la realidad. ¿Ya? El coeficiente de variación, jóvenes, lo vamos a ir aprendiendo más en la clase de la tarde porque ya no nos está quedando tiempo para la clase de hoy. ¿Ya? Así que, resumiendo, ¿qué es lo que vimos ahora, jóvenes? Lo voy a decir muy rápidamente, ¿qué es lo que vimos hoy día? Vimos el rango, que es la recta del dato máximo y mínimo. También logramos ver la desviación media, que era cada uno de los datos menos el promedio, ¿cierto? Pero como valor absoluto. Después vimos la varianza, que es lo mismo que la desviación media, pero cada uno de los resultados se tiene que elevar al cuadrado, ¿ya? Antes de hacer la sumatoria. Y ahí sacamos la varianza. La desviación estándar es facilita porque es tomar la varianza, jóvenes, y se le aplica la raíz cuadrada. Y obtenemos el valor, ¿ya? Y el coeficiente de variación es tomar la desviación estándar, se divide por el promedio que nos da y nos queda el resultado en porcentaje estudiante. ¿Ya? Vamos a dejar a la profesora Patricia para ir cerrando nuestra clase de hoy, estudiante. Ya, chiquillos. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Están claritos todos los conceptos? Hoy día vimos al menos 2, 3, 4, 5, como 6 conceptos, ¿cierto? Así es que espero que todos esos elementos que acaban de aprender, después los apliquemos y junto con ello lo vamos a aplicar después en la vida cotidiana, como decía el profesor y como decía nuestro objetivo de la clase también. Vamos con la primera. ¿Qué aprendieron hoy, chiquillos? ¿Cómo calcular el rango? Cómo calcular el rango, ¿cierto? Que fue como lo primero que explicó el profesor, ¿cierto? ¿Qué más aprendieron? Las medidas de Varianza. diferencial.
Ya, las medidas de dispersión, escucha por ahí. Eso es lo medular. Todo lo que nosotros aprendimos, todos estos conceptos, son las medidas de dispersión. Con esto nosotros vamos a obtener ese tipo de datos. Muy bien, ¿quién lo aportó por ahí? Vamos con la otra pregunta. ¿Cómo lo han aprendido? ¿O cómo lo he aprendido? Con la buena explicación del profesor. Exacto, muy bien. ¿Y En cómo realidad, más el lo profe- aprendieron? En realidad, Ejercitando. en realidad el profe explica súper bien. Ya, súper, Y ¿ve? lo- y lo- Puntito y para el lo- y profe lo- entonces ahí. Encima para el Es profe. que lo mejor es que hay algunos profes que solamente explican con los puros signos, pero después uno no entiende, sí, porque al final uno lo que Ya, necesita es por lo menos que diga los signos y que después lo haga con mismo ejercicio, pues, con Exacto. números. exacto, con Esa es la forma, ejemplos. con ejemplo. Sí, Porque muy hay otros bien. profes que explican diferente, porque solamente con puros signos, pero uno se enreda todo y ahí es donde el alumno se pierde y después no aprende nada. Ya, muy bien entonces. Estamos, como se dice, marchando muy bien para el aprendizaje de los alumnos, profesor. Vamos en el sentido correcto, Sí, los ejemplos. atendiendo las necesidades de los alumnos, con ejemplos. Muy bien. Entonces, con la explicación del profesor, ¿cierto? Aprendieron y con la aplicación también, eso es muy importante. Aplicando las fórmulas, ¿cierto? Así lo aprendieron. Aplicando las fórmulas con ejemplos. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué me ha servido aprender esto? Para sacarme puro 7. Ya, pero estamos hablando del contenido. ¿Para qué han aprendido lo que es el rango, la desviación media, la varianza, todas esas cosas? ¿Para qué las han aprendido? ¿O para qué las han servido? Para ver si está bien el promedio. Exacto, ¿cierto? Para ver si está bien el promedio, para ver si está bien los datos Para que ver se encuentran. cuánto tan alejado está del promedio real. Exacto. Exacto. Entonces, para Sí. analizar, ¿cierto? Las medidas de dispersión, en este caso, ¿cierto? Vamos con la otra. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Acá, esto es súper importante. Porque el objetivo igual lo decía. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? En la vida cotidiana. Exacto, en la vida cotidiana, muy bien, ¿cierto? Para analizar datos, cuando están estos agrupados o están los datos dispersos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a agruparlos de cierta manera y vamos a utilizarlos en la vida cotidiana, ¿sí? Bien, chiquillos, vamos a hacer una prueba flash a ver si están atentos. Necesito que me traigan un lápiz de color naranjo. El primero que llegue con un lápiz de color naranjo me lo muestra en la pantalla. ¿Qué se hace cuando uno no tiene sus lápices de color acá porque no está en su casa? Es una prueba flash, así es que el que tiene suerte lo va a encontrar y el que no tiene suerte, Participa para otra ocasión. claro, va a participar cuando esté en su casa. O Ahí el cuando Steven lo está haga otro tipo de mostrando, prueba. profe. Cuando libere la cuarentena en nacimiento, yo estoy en Angol. Ya, a ver, Profe, ¿le lo sirve veo más ahí. rojo? El ¿Quién Steven lo lo está tiene? mostrando. Steven, Steven, ¿el único que está mostrando el lápiz naranjo? Sí, parece, profe. Puta, Ya profe, no hay tiene uno nadie rojo más. nomás. ¿Y Steven tenía puntitos, profesor, por ahí o no? Sí, tenía, pero le sumamos Ese Ya. amarillo, tío. No, amarillo. se dio, mira, ahí está. Hermano. A ver, otra vez. Yo lo vi por ahí. Oye, Steven, no se sí, es cambiaron, es rojo. naranjo. Hay uno que es daltónico por aquí, mire. Ya, chiquillos, ¿les gustó la clase hoy día? ¿Ahora en la mañana? Sí. Ya, Sí, para la tarde profe. entonces, chiquillos, Profe, ¿y esa era la prueba? vamos a realizar una retroalimentación de la evaluación, vamos a hacer ejercicios de las medidas de dispersión, así que ahí van a estar súper, súper atentos todos,
Y recuerden igual ustedes en la casa tomar apuntes, ¿sí? Porque así después ustedes van a tener ahí a mano para cuando el profesor pregunte y vayan desarrollando las actividades en conjunto, ¿sí? Y al final de la clase vamos a hacer una autoevaluación, que también la vamos a hacer de esta misma manera como lo hicimos ahora, ¿ya? Ahí hay un mensaje que el profesor puso que dice, el sufrimiento y el dolor son temporales, pero rendirse es para siempre. ¿Le gustó el mensaje? Generalmente nosotros... Está bueno. Sí, ¿cierto? El sufrimiento y el dolor, dice, nosotros de repente, pucha, sufrimos, nos cuesta hacer las cosas, ¿cierto? Pero después, ¿qué pasa? En un principio nosotros, pucha, que es difícil la tarea o que no podemos hacerla, pero eso es temporal porque una vez que después uno la adquiere, uno aprende, después se pasa ese sentimiento que nosotros tenemos de que hoy, de que no puedo, de que pucha, que me cuesta, pero cuando ustedes se rinden, ¿qué logran con eso? Cuando ustedes no hacen nada. Grillos, ¿se me fueron? ¿Estaban tan participativos? Sufrimiento. Se No quedaron entendí. dormidos los cabros. Se escucha todo cortado, profe, no entendí. Ya, dice que... ¿Pero alguien me escuchó? ¿De qué Se escuchó cosa? cortado, profe. ¿Se escucha Sí, cortado? profe, yo lo ¿Mi escuché. señal está mala entonces? Ya, yo le echo una ayudita, profe. No, lo que en cierta forma le pregunta a la profesora de que, bueno, este mensaje refleja un poco el sentimiento que uno tiene hacia ustedes, chiquillos. Yo lo que espero, y tratamos de hacer las clases así, es que no se rindan, chiquillos. Esto depende de ustedes. No va a ser grato muchas veces, jóvenes, a veces van a estar en las peores condiciones. Parece que a Cristóbal le escuchaba que él no estaba en su casa, estaba lejos, y así muchos de ustedes viven distintas circunstancias, ya sea de índole económico, de enfermedades. A lo mejor muchos de ustedes le ha tocado vivir esta pandemia desde otro punto de vista, con enfermedades, con escasez, con dificultades, con muchas cosas. Pero nosotros como profesores les invitamos a chiquillos que no se rindan, que a pesar de la dificultad que ustedes estén viviendo, sigan adelante, porque la educación, el que ustedes tengan después su título, les va a permitir a lograr muchas cosas, jóvenes, y nosotros confiamos como profesor en ustedes. Si alguien nos dice, no, que los estudiantes no trabajan, yo con la profesora podemos decir a pie juntos que el grupo que nosotros tenemos de estudiantes es súper bueno, súper comprometido, y ojalá lo hagan con todas las clases jóvenes. Eso queremos brindarle como mensaje, a que no se rindan, chiquillos, no se cansen. Estudiar a veces, no con las condiciones que uno quiere, es difícil. No tener buen internet, no tener el computador que uno quiere, no tener el celular que uno desea, y a veces porque no están los recursos, y eso aparece injusto. Es injusto para ustedes estudiantes, ustedes deberían tener todas las condiciones, todas, pero no es así la realidad, pues jóvenes. Hay muchos de ustedes que y jamás les voy a lo mejor preguntar porque son sus realidades, pero están viviendo dificultades tremendas, y nosotros a veces como adultos no las miramos. En cambio nosotros con la profesora, por eso es que tratamos de hacer estas clases así, tratamos de que ustedes se valoren y se den cuenta que son súper buenos, de que son inteligentes, de que si le explicamos de otra manera, no tan no haya científica, no tan científica, sino que un poco más coloquial, con palabras a lo mejor más aterrizadas para los estudiantes, sí pueden lograrlo, y eso no está malo, muy por el contrario. Así que le pedimos, alumnos, que no se rindan, sigan trabajando con nosotros, chiquillos. Para la tarde necesitamos una calculadora que tengan por ahí, un cuaderno, como decía la profesora. Vamos a ver el tema de la prueba, algunas cosas que no fueron mal, en general lo fue bien, y queremos que participen, chiquillos, queremos que participen. ¿Ya? Y la autoevaluación significa que vamos a hacer Profe, ejercicio en clase y estamos listos. Sí, entonces para hoy no hay guía. es que no hay... Lo que trabajamos en clase, hijo, todo lo que trabajamos en clase. Lo que trabajen en clase va a ser la guía. Y eso Vamos es a lo que desarrollar nosotros... actividades en clase para que ustedes vayan ejercitando lo que van aprendiendo. ¿Va a enviar la clase? Ah, esta, ya, profe? bueno. Sí, la voy a Sí, ya terminar está de grabar ahora, enviada. chiquillos. La voy a terminar de grabar ahora. Voy a despedirme así como manera virtual, Sí. jóvenes. Que esté muy bien, entonces, esto sería nuestra Sí. clase. Que esté muy bien, alumnos.